Gloria a Dios. Dios le bendiga. ¿Cómo está? ¿Sí está bendecido? Bueno, un saludo de parte de mi esposa, que también está haciendo la obra. Estamos en tiempo de ayuno también nosotros. Y estamos en una escuela de sanidad interior, liberación y quebrantando líneas de iniquidad. Esa es la escuela que tenemos estos días, y allá está ella hoy entonces impartiendo 2 clases en ese tiempo de ayuno. Y pues a mí Dios me dio el privilegio de estar hoy con ustedes, una iglesia muy bonita, una iglesia del Espíritu, una iglesia que tiene hambre de Dios, ¿cierto? ¿Hay gente con hambre de Dios aquí? Qué bueno cuando uno se dispone en medio de tiempos como estos para buscar al Señor. Y quiero compartir con usted la palabra, y el tema que voy a compartir con usted hoy es el protocolo de la presencia de Dios. Ese es el tema que voy a compartir con usted. Así que le pido que cierre sus ojos. Yo sé que hemos orado, pero que ahí donde usted está le pueda decir al Señor: Señor, yo anhelo tu presencia. Señor, yo anhelo conectarme contigo, quiero adorarte, quiero exaltarte, quiero disponer mi corazón, quiero disponer mi vida para que lo que tú quieras hacer, Señor, en mí lo puedas hacer. Hoy reconozco más que nunca que te necesito. Hoy reconozco más que nunca, Señor, que tú, Señor, eres mi necesidad primaria. Que si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor. Por algo tu palabra dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Permite, Señor, que mi corazón esté prendido de ti y no de las añadiduras que tú puedas darme, Señor, sino que siempre entienda que tú eres mi fuente. Que, Señor, puedo beber de las aguas de tu Espíritu y ser saciado, Señor. Padre, y creemos, Señor, que tu presencia está aquí en medio de nosotros. Creemos, Señor, que tú no has venido a visitar este lugar, sino que tú habitas aquí, Señor. Pero hoy queremos tener nuestros sentidos espirituales abiertos. Queremos poder percibir lo que tú quieres hacer en nosotros. Queremos conectarnos contigo, adorándote, exaltándote, Señor, por medio de tu palabra, porque tu palabra dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, Señor. Y anhelamos, Señor, queremos tener ese deseo de tu presencia, Señor. Provoca en nosotros ese deseo por ti. Coloca ese anhelo, Señor, por tu presencia en nuestro corazón, Señor. Más de lo que anhelamos algunas cosas, más de lo que en algún momento anhelamos un pecado, Señor. Más de lo que nos saciamos en algún momento con algo, Señor, que era malo. Ahora queremos saciarnos con tu presencia. Maya que tarabra sora bracaya, le bracata naman sotere derei katara masere brecoa, le bracatara brashema, naya kia manua naman tarabra shetaraya keina mantorobra coa, le braseterei daraina kotaramaya. Espíritu amado, Señor, sácianos, Rey de gloria, de tu presencia. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti. Vamos, si usted puede levantar su mano derecha al cielo y mover su mano por un momento y decirle: Señor, yo quiero anhelarte a ti. Yo quiero enamorarme de ti, Señor. Que haya un profundo deseo por ti, Señor. Padre, no importa que tenga que desechar cosas, Señor, con tal de obtenerte a ti, Señor del cielo. Yo lo anhelo, yo lo deseo, y quiero profundizar en eso. Quiero profundizar en eso. Vamos, mueva sus manos, porque aquí está la presencia de Dios. Yo siento la presencia de Dios aquí que se está moviendo. Yo siento el Espíritu Santo de Dios, y no como algo, como un cliché. Yo sé que su presencia está aquí y está en medio de nosotros. Gracias, Señor. Muchas gracias, en nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey. La Biblia habla de un caso muy particular que, si está consignado en las Escrituras, es porque es de suma relevancia para nosotros. Y aunque nosotros no vivimos bajo la ley y no vivimos bajo las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento,
Sí tenemos la palabra de Dios no como algo que se desecha por estar en el Antiguo Testamento, sino que absorbemos, tomamos los principios que Dios estableció en su palabra y vivimos de acuerdo a esos principios que Dios estableció ahí, porque la palabra de Dios sigue vigente. ¿Cuántos dicen amén? Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Por eso nosotros tenemos que ver aquello que era sombra de lo que había de venir, porque esa sombra va a establecer aquellas cosas que ahora en la realidad son de bendición para nosotros. Por eso tenemos que tomar los principios de la palabra. Cada historia, cada cosa que la Biblia relata tiene una razón de ser. Eso no se queda en el pasado. No solamente le habló dentro de su contexto a las personas de aquel tiempo, sino que tiene principios y verdades que todavía siguen siendo una realidad para nosotros el día de hoy. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y una de esas historias que deja ciertos principios y que es necesario que la tengamos en cuenta está en el en el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Entonces David, dice la palabra, que intenta llevar el arca a Jerusalén. Después de el arca haber estado durante cierto tiempo en una casa, David decide volverla a llevar al lugar al cual pertenecía. Decide que el arca, que es tipología de la presencia del Señor, debería volver al lugar, debería volver nuevamente a la tierra donde el Señor estableció que debería estar. Y el versículo 1 dice que David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios. Esa era la misión, eso era lo que él quería hacer. Recuerde que el arca del pacto es simbología de la presencia de Dios. Cuando Dios quería manifestarse dentro del tabernáculo, pues lo hacía a través del arca. Era allí donde la Shekinah de Dios, la presencia manifiesta, la presencia tangible del Señor se movía por medio del arca del pacto. Amén. Entonces ahí, en el arca del pacto, esa simbología se manifestaba. Y dice la palabra del Señor que su deseo era hacerla pasar, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines, que eran las figuras que estaban en el propiciatario, en la tapa del arca. Versículo 3. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, primer error, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Versículo 4. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Verso 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa. Ahí aparece mi apellido, Pérez Usa, hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Pregúntele al que está a su lado, dígale: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. El ignorar principios te exime de las consecuencias. El mundo espiritual no es ignorante. A veces pensamos que si ignoramos un protocolo, que si ignoramos un principio, el ignorar ese principio nos exime de cumplirlo o de las consecuencias que pueden venir por no aplicarlo y por no vivirlo.
aunque yo soy de Cali, en estos momentos vivo en Guacarilla. Hace 12 años que el Señor nos envió a mi esposa y a mí para bendecir esa tierra allí. Y aunque yo vivo en Guacarí, si yo tomo un vehículo y me vengo a la ciudad de Cali y no tengo en cuenta que en Cali hay un pico y placa, y me meto con ese vehículo y el policía de tránsito me para y me dice: señor, usted está en pico y placa. Si yo le respondo: sabe, yo no vivo en esta ciudad, vengo de otra, yo no sabía que había pico y placa, lo que me va a decir el policía es: tranquilo, por causa de que usted viene de otra ciudad y no conoce las leyes y aquí se están establecidas, usted no le vamos a colocar una multa. ¿Será que eso será así? No, no es así. El ignorar un principio, el desconocer una verdad, no te exime de las consecuencias de ella. Por eso la palabra del Señor dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La mayor arma que el enemigo tiene sobre la iglesia es el temor y el engaño. Por eso la palabra dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. De ahí la necesidad de indagar, de conocer la palabra del Señor. Y aquí encontramos a un David que desconocía, que ignoraba los principios del protocolo de la presencia de Dios. Y un protocolo, se lo voy a leer textualmente, es un conjunto de reglas o normas que determinan cómo debe llevarse a cabo una actividad o proceso específico. Se lo voy a repetir. Un protocolo es un conjunto de reglas o normas que determinan cómo debe llevarse a cabo una actividad o proceso específico. Si hablamos en términos de diplomacia, de eventos oficiales, un protocolo es un conjunto de normas que regulan la organización y el comportamiento en ceremonias y actos formales. Todo aquello que tiene un orden tiene un protocolo. ¿Sabe? Si usted lee el libro de Esther establece cuáles eran los protocolos para que, aunque ella, que era la mujer del rey, pudiera acercarse a él. Ella no podía decir simplemente: hoy voy a ver al rey, sino que ella tenía que solicitar una audiencia. Si ella no solicitaba una audiencia, ella podía morir, aunque fuera la esposa. Y cuando se acercase, tenía que esperar que hallase gracia y misericordia delante del rey, que el rey extendiera su cetro hacia ella, estando en ella en una posición de sumisión, de estar inclinada ante él y reconocer su autoridad. Esperar a que extendiera el cetro, para que una vez le extendiera el cetro, ahora sí, lo que el rey le estaba diciendo: puedes hablar, puedes decirme qué quieres. Por eso él le extiende el cetro y le dice: ¿qué necesitas? Y ella le dice: necesito hacer esta comida y hacer lo otro, porque ahí te voy a hablar y voy a decirte esto y aquello. Por eso ella pide que se establezca un tiempo de ayuno para poder hallar gracia delante del rey, ser aceptada, y que una vez el rey la escuche, le otorgue lo que ella pedía. ¿Cómo se llama eso? Dígale a su vecino: protocolo. No, pero lo veo como desanimado en esta mañana, a veces por lo que está en ayuno. Sí, diga conmigo: protocolo. Y el Señor estableció un protocolo, unos principios acerca del manejo, de la forma de acercarnos a su presencia. Encontramos entonces, como le decía, a un David que ignoraba, que desconocía esos principios. Y dice la palabra que uno de los primeros errores que David cometió fue que colocó el arca del pacto sobre un carro nuevo que era alado por bueyes. Este sistema de llevar la presencia de Dios no era un sistema bíblico, no era algo que Dios había establecido, no era algo que estuviera escrito dentro de las leyes de Moisés ni de los mandamientos que Dios le había dado a los levitas. Ahí no había nada de eso. Esa forma de hacerlo la había aprendido de los filisteos, porque fueron ellos los que, cuando tuvieron temor, tomaron el arca, la colocaron en un carro nuevo y la enviaron con bueyes, porque tenían miedo de llevar el arca y de enfrentarse a los israelitas. Y David trata la presencia de Dios como lo hacían los impíos. Por eso yo tengo que tener cuidado, porque aunque Dios es grande en misericordia, Dios sigue siendo celoso. Bueno, voy a predicarlo por acá.
Aunque Dios es grande en misericordia, Dios sigue siendo celoso. Amén. Y hay cierto tipo de pecados que Satanás está esperando que tú los hagas, que tú cruces cierta línea, para que a partir de cruzar esa línea, entonces tengas unas consecuencias diferentes. ¿Me está comprendiendo? Usted va a encontrar una diferencia entre Saúl y David. Usted se va a encontrar a un Saúl que peca contra Dios y se va a encontrar a un David que peca contra los hombres. Y las consecuencias y la forma en que se asume esto es diferente. Por eso usted tiene que tener cuidado en la forma en que usted peca. Lo mejor sería que no pecáramos. Pero hay pecados que Satanás quiere que usted y yo los cumplamos para que pasemos la raya. Y una vez pasemos esa raya, estemos expuestos a las tinieblas. Estemos expuestos a la maldad. ¿Me comprende? No es lo mismo que usted diga una mentira de la persona X a que usted diga una mentira de una persona en autoridad. No es lo mismo que usted hable de una persona X a que usted hable de un ministro, de un hombre, de una mujer de Dios. Porque esa persona tiene una cobertura de parte de Dios. Y no estoy hablando de aquí de que el hombre de Dios no pueda ser corregido y que el hombre de Dios pueda hacer lo que le da la gana. No estoy hablando de eso, ni de sacar fuera de contexto lo que el pasaje dice cuando habla de no toquéis a mis ungidos. No estoy hablando de manipulación, pero sí estoy hablando de honra y respeto. ¿Me está comprendiendo? Y hay ciertas cosas que cuando las hacemos, cruzamos la raya. ¿Y qué es lo que está haciendo David? Está tratando la presencia de Dios a la manera del mundo, no a la manera establecida por el protocolo del reino. Por eso cuando uno lee un pasaje como estos, uno dice, como que Dios enloqueció. ¿Cierto? Yo lo pensé la primera vez que yo lo leí. Yo dije, ¿por qué el Señor hace eso? Si cuando el carro va llevando el arca y los bueyes tropiezan con aquella piedra, lo que hace Usa es lo que cualquiera de nosotros quizás hubiésemos hecho, ¿sí o no? Usted hubiera dicho, se va a caer el arca, se va a estropear, se va a dañar. ¿Cómo yo no voy a ser una persona diligente y voy a extender mis manos para tocar el arca y que no se caiga? Uno dice, pero ¿por qué el Señor mata a un hombre que lo que está haciendo es un favor? Pero resulta que él no era la persona, de acuerdo a los protocolos de la presencia de Dios, que debería hacer aquello que él estaba haciendo. No tenía la preparación, no tenía la autoridad, no tenía el manto, no tenía el llamado. Y eso que él hizo en ignorancia le costó la muerte. Y ahí aparece una palabra que usted y yo tenemos que tener mucho cuidado, porque aparece una palabra, y la palabra que aparece ahí para enunciar, para llamar, para decir lo que Usa hizo, es la palabra temeridad. Dice que lo que Usa hizo fue una temeridad. Hubo un abuso de confianza, porque él no era el que tenía que hacer eso. ¿Sabe que lo mismo le pasó a Saúl? Saúl, al ver que Samuel no llegaba, ¿qué hace Saúl? Rompe los protocolos y empieza, siendo rey, a querer oficiar como sacerdote y hacer un sacrificio que Dios no le había dicho que hiciera. Algo que parecía ser bueno se convirtió en algo malo. Por eso usted y yo debemos ser cuidadosos en nuestro trato con la presencia de Dios y todo aquello que tenga que ver con ella. Aló, iglesia, ¿está conmigo? ¿Sabe que hay gente que quiere asumir posiciones que Dios no le ha llamado a tener? Porque simplemente lo que hay en su corazón es que quieren ser vistos. Porque simplemente quieren estar allí en esa posición para que los demás le den reconocimiento. Usted se va a encontrar dentro de las iglesias que hay gente que puede decir, y utilizo el nombre del pastor de esta casa, y entonces puede llegar y decir, es que yo predico mejor que el pastor Diego, o yo predico mejor que la pastora Sandra. Que me pongan a mí, van a ver cómo esta iglesia explota. Y a veces asume posiciones dentro de su grupo de conexión, dentro del lugar donde le dieron para ministrar,
se toma actitudes que no le corresponden. Cuando yo recién conocí al Señor, tuve amistad con una persona de una de nuestras iglesias de Cruzada Cristiana. Y esta persona siempre se presentaba como el pastor de la iglesia, cuando él era un líder de la iglesia. La iglesia tenía una pastora, pero este hombre siempre se presentaba como pastor. Pastor fulano de tal. Asumía una posición que no le correspondía. Y con el tiempo esto le trajo consecuencias. Por eso usted tiene que ser cuidadoso. Hay gente que se va a ministrarle liberación a personas y no está bajo autoridad. Y luego le pasa lo que le sucedió a los hijos del tal Esceva, dice la Biblia, que se vienen hermanos jueteados de allá. El diablo los desnuda, el diablo los golpea y dice, ¿por qué? Porque te fuiste a hacer algo para lo cual no estabas preparado. No era tu momento, no fuiste bajo autoridad. Porque el reino espiritual tiene una forma. Y cuando usted abusa de esa confianza, comete algo que es una temeridad. Por eso usted y yo debemos ser cuidadosos. Dígale a su vecino, debe de ser cuidadoso. Y David se queda con eso en la mente y dice, bueno, ¿cómo voy a traer el arca? La forma en que lo hice no fue la adecuada. La forma en que intenté hacerlo no era la manera correcta. Tratando de hacer algo bueno, me gané un muerto. ¿Ahora qué voy a hacer? Y durante 3 meses David, yo creo que empezó a indagar, a preguntar, a mirar qué era lo que tenía que hacer. Porque dice la palabra que el arca fue llevado a la casa de Obed-Edom. Y dice la palabra que durante 3 meses la casa de Obed-Edom Geteo fue bendecida. Amén. Saltémonos a Primera de Crónicas, capítulo 15. Entonces yo creo que David se asesora. Y esta es la continuación. Aunque está en un libro diferente, está continuando la historia que ya leímos en Segunda de Samuel. Recuerde que Segunda de Samuel y Crónicas son libros paralelos, cuentan casi historias muy similares. Entonces ahora encontramos a un David 3 meses después, que según lo que dice Segunda de Samuel, le llega una noticia, y la noticia que le llega es que toda la casa de Obed-Edom Geteo era bendecida. Entonces yo creo que David empieza a pensar, yo no me puedo perder esa bendición, voy a indagar, voy a preguntar, bueno, ¿cuál es la manera correcta? ¿Cómo lo debería de hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para tratar con la presencia de Dios? Debe haber una forma, debe de haber un camino. ¿Cómo me acerco? ¿Cómo hago para que esa arca que nos pertenece vuelva nuevamente al lugar donde debe de estar? Que si la presencia de Dios en la casa de Obed-Edom Geteo provocó bendición sobreabundante, ¿qué podrá provocar en el reino? Yo creo que eso fue lo que David pensó. Él dijo, si eso está haciendo allá, ¿qué podrá hacer acá? Porque hermano, cuando la bendición, cuando la presencia de Dios se establece sobre tu vida, la bendición de Dios te alcanza. Tú no me puedes decir a mí que eres una persona de presencia y que eres una persona en la cual no reposa la bendición de Dios. Porque una de las cosas que hace la presencia de Dios es traer bendición sobre tu vida. Amén. Cuando tú la tratas de la manera adecuada, cuando tú cuidas esa presencia, ¿qué va a pasar? Esa presencia te va a bendecir. Esa presencia te va a romper esquemas. Esa presencia hará que lo que hasta ahora no se te había dado, se te empiece a dar. Porque tú entras en el ámbito de la presencia de Dios. ¿Y sabes qué pasa con la presencia de Dios? La presencia de Dios es eterna. En la presencia de Dios no hay pasado, no hay presente, no hay futuro. Hay un eterno presente. Por eso cuando Dios te dice que va a hacer algo, no es porque Él lo va a hacer, es porque ya lo hizo. Él es el que anuncia el final desde el principio. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. ¿Por qué? Porque cuando Él habla desde la eternidad. Por eso un hombre de Dios, un profeta de Dios, es como si estuviera en un balcón desde el cual puede divisar el pasado,
el presente y el futuro. Entonces Dios le muestra el pasado por medio de la palabra de ciencia, pero le habla del futuro por medio de la palabra profética, y le da la forma de resolver el presente por medio de la palabra de sabiduría. Pero usted tiene que estar agradecido porque está en una casa profética. Amén. Está en una casa profética. Hay un hombre de Dios, hay una mujer de Dios en esta casa, conectados con Dios. Y que hay palabra fresca del Señor. No solamente hay recalentado, aquí hay palabra fresca de Dios. Porque usted sabe que hay iglesias donde no hay palabra fresca de Dios. Eso es lo que pasó en el libro de Ruth. La palabra dice que no había pan en la casa del pan. No había pan en Belén. La palabra Belén significa casa del pan. Y no había pan en la casa del pan. Por eso, ¿qué sucede? Tienen que irse de ahí. Noemí se va con su esposo y con sus hijos en búsqueda de pan porque no había pan en la casa del pan. Y hay iglesias donde no hay pan. Pero qué bueno que aquí hay pan, y pan fresco. Pan del cielo, amén. Eso, déle ese aplauso al Rey. Entonces aquí ahora ya encontramos a un David que ya no está en ignorancia. Ahora encontramos a un David que está conectado con el cielo, con la palabra, con los principios, con la verdad. Y número 1, mire lo que dice la palabra. Vamos a leer versículo 1. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David. Pero aquí hay algo especial, algo que no había hecho antes. Y arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. Porque una de las primeras cosas que usted tiene que hacer dentro de este protocolo de la presencia de Dios es preparar un lugar. Usted debe de preparar un lugar. Y hablo de dos formas. Hablo número 1 de un lugar en usted. Porque ahora Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, sino que ha decidido habitar en nosotros. Ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por eso la promesa de Juan, ¿qué dice Juan? Vendremos y haremos morada en vosotros. Ya sobre usted no sucede como en los profetas, en los reyes y en los sacerdotes del Antiguo Testamento, que el Señor venía y se iba, sino que ahora usted se ha convertido en morada de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey? Usted se convirtió en morada del Señor. Ahora es templo, ahora Dios habita en usted. Entonces yo tengo que preparar lugar, yo tengo que preparar mi vida para que la presencia de Dios pueda habitar, que se cumpla en mí lo que dijo el profeta Juan, cuando dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Cuando hay menos de mí, hay más de Él. Pero cuando hay mucho de ti, hay poco de Dios. Y no porque Dios se dé por medidas, porque dice la palabra que Él da el Espíritu sin medida. Dios no se da por pedazos, no se da por partes. Cuando el Señor viene sobre ti, viene completo. Pero el problema no está en que Dios se te dé completo, sino en que tú estés rendido totalmente para que Él pueda fluir más en ti. ¿Soy claro? Pues cuando yo me rindo, el Señor puede tomar más de mí. Hay más material con el cual el Señor puede trabajar. Pero cuando hay más de mí, hay menos de Dios. Y una de las primeras cosas que hace David para poder llevar el arca es preparar un lugar para el arca. Eso estoy hablándolo en términos espirituales. Pero también es necesario que usted prepare un lugar en su casa. Así como la tsunamita preparó un lugar para el profeta, usted debe preparar un lugar para encontrarse con el Señor. Usted debe preparar un lugar donde usted diga: aquí voy a orar, aquí me voy a postrar. Y no significa que ese sea el único lugar donde Dios le pueda hablar, sino que usted ha establecido un sitio de encuentro. Usted ha establecido un sitio donde usted dice: aquí será mi lugar de conectarme con Dios. Sabe, mi lugar de encuentro por algunos años en mi casa fue el baño de mi casa. Usted dirá: pero ese lugar no es correcto. Bueno, para Dios sí lo fue. Porque era el lugar donde yo bajaba la tapa del bizcocho, abría mi Biblia y la ponía ahí, y ahí me encerraba 11 de la noche y le decía al Señor: voy en vigilia hasta las 6 de la mañana. Y me encerraba en ese baño. Porque cuando me ponía a orar en la pieza, me decía: no me vas a dormir, cállate. Porque yo, en medio de mi desconocimiento y en mi querer más de Dios, yo levantaba la voz y gritaba y yo era de los que a la 1 de la mañana yo prendía el radio. Porque entre 12 y 1 de la mañana
oraba el pastor Enrique Gómez, ahí en Auténtica. Entonces yo lo prendía ahí, y yo ahí a las 12, hasta que un día me di cuenta que todas esas oraciones eran grabadas y ya no más. Pero por mucho tiempo ese lugar fue mi lugar de encuentro. En otros momentos mi lugar de encuentro con Dios fue el patio. Yo era bien loco, hermano, porque un día leí en un libro que había hombres de Dios que habían orado bajo la nieve, y que era tanta su intensidad y su fuego en la oración que hacían que la nieve se derritiera alrededor de ellos. Entonces yo me iba para el patio cuando estaba llovinando, y aquí me quedo. No haga eso en casa, ya he madurado. Pero a veces Dios, en medio de esas locuras, dice: a este loco lo voy a bendecir. ¿Sabe qué otra locura hice un día? No le voy a contar a nadie. Era un campamento de jóvenes, y yo me había leído un libro, y en ese libro decía que había un hombre llamado A. Allen, y que el lugar de oración de ese hombre era un armario de madera, y que él se encerraba ahí 3 días y se ponía a orar. Y yo en mi casa no tenía esos armarios. Y cuando llego yo allá a ese campamento de jóvenes, me encontré con que había un armario de esos. ¿Y usted qué cree que hice yo? Me encerré ahí. Mientras los demás muchachos de la iglesia estaban jugando fútbol, yo fui, me metí allá y me encerré y me puse a orar. Usted debe preparar un lugar para tener encuentros con Dios. El profeta Diego colocaba una frase estos días: el secreto es el lugar secreto. Y es que es la verdad, usted debe tener un lugar donde Dios le hable. Por eso allí, cuando Jeremías habla del lugar secreto, dice: ¿quién vio y oyó mi palabra? ¿Quién vio y oyó? Porque en el lugar secreto no solamente oirás, sino que también vas a ver. Bueno, voy a predicar por acá. En el lugar secreto no solamente oirás, sino que también vas a ver. Dios te va a mostrar su palabra, vas a verlo, porque la palabra es Cristo mismo. Verás a Cristo, verás su gloria, verás al Señor. Y no estoy hablando de frijoles trasnochados, de cosas raras, no. Estoy hablando de que verás al Señor hablándote, y se verá en tu carácter y en tu vida la transformación de un encuentro con Dios. Porque tú no me puedes decir que te encontraste con Dios y tienes un carácter podrido. No me puedes decir que te encontraste con Dios y eres una mala persona, tratas mal a los demás, estás chismeando, estás mintiendo, no pagas, eres de los que se daña negocios. No, tú no puedes ser ese tipo de persona. Porque cuando el Señor llega, lo que hace el Señor es que la gloria se mete en ti, te transforma y te cambia. Como diría alguien por ahí, cuando tienes un encuentro con lo eterno, habrán cambios externos. ¿Sí o no? ¿O no pasó eso con Pablo? Cuando se encuentra con Dios, su meta antes de encontrarse con Dios era matar, pero cuando se encuentra con el Señor le cambia el chip y todo es transformado. Entonces necesitas, número 1, preparar un lugar para la presencia de Dios. Y hablo de esas 2 cosas: un lugar físico, pero también necesitas un lugar en ti. Y ahora vas a darte cuenta por qué. Versículo número 2. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a leer primero el versículo número 12, perdón. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Versículo 13. Aquí este versículo 13 va conectado con el versículo 2. Pues por no haberlo hecho así, no haber cumplido con el protocolo, pues por no haberlo hecho así la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. No los métodos mundanos, sino los métodos de Dios. Entonces él dice eso. Y el versículo 15 dice: y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros, en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Dios. Leo el versículo 2. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque como lo habían hecho antes, en carros nuevos, alados por bueyes. Pero David dice: no, así no es, sino que tiene que ser llevado por los levitas, porque a ellos
ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová. A ellos, no a Usa. Recuerde que cuando Usa usurpa la posición que no le corresponde, a ese exceso de confianza se le llama una temeridad. Y David entonces dice, así no es, sino que tiene que ser llevada por los levitas. Y no de cualquier manera, sino que tiene que ser llevada en los hombros. Porque la presencia de Dios no fue puesta para que vaya sobre animales, sino que la presencia de Dios fue puesta para estar reposando en ti. Y sabes algo más que tiene que ver con esto, es que los bueyes representan fuerza, no es por tu fuerza. Por eso el profeta lo dice, no es con espada, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi Santo Espíritu. Por eso cuando te rindes, estás habilitado para que Dios te pueda usar. Y el Señor le dice, no es sobre animales, sino que es sobre los levitas. Y esto es maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque ahora tú eres una persona sobre la cual reposa la presencia de Dios. Ahora tú eres un portador de la gloria de Dios. ¿Y sabes qué significa eso? Que donde tú vas, la gloria de Dios que está sobre tus hombros también va. Entonces la gloria de Dios ya no solamente está sobre el templo, sino que ahora la gloria de Dios va contigo donde quiera que tú vas. Porque tú eres un portador de la presencia del Señor. Tú eres el envase sobre el cual el Señor ha derramado su gloria. ¿Para qué? ¿Qué es lo que permite esta botella? Poder movilizar. Yo puedo llevar esta agua a donde yo quiera. La tapo y me la llevo, ¿cierto? Ya no está solamente supeditada a la llave o al pozo donde estaba el agua, sino que ahora la puedo movilizar. Líder de grupo de conexión, la misma presencia que se mueve aquí se moverá en ese grupo de conexión, porque eres portador de la gloria de Dios cuando estás bajo autoridad. ¿Me entiendes? Yo soy portador de la gloria de Dios. Joven que estás aquí, la presencia de Dios irá contigo a la oficina. La presencia de Dios irá contigo a la universidad. La presencia de Dios irá contigo al colegio. Prepárate para que Dios se manifieste a través de ti en el lugar donde tú estás. Yo no sé si alguien lo está creyendo. Yo creo por tiempos donde la gloria de Dios se va a manifestar, no solamente en el templo, sino que se manifestará en la calle, se manifestará en las casas, se manifestará en los colegios, se manifestará en las universidades. La gente te preguntará, ¿y qué es lo que tú tienes? Y tú dirás, es que sobre mí está la presencia del Dios vivo. Soy portador de la gloria de Dios. Soy portador de la presencia de Dios. Entonces no estás limitado, sino que ahora la presencia de Dios está en ti. Tú cargas esa presencia. Y dentro de la tribu de Leví, que eran los encargados para poder hacer esto, la palabra del Señor muestra que habían tres clanes. Habían tres clanes que eran los tres hijos principales. Número uno, los gersonitas. Pero los gersonitas estaban encargados solamente de cuidar las cortinas y de trasladar los elementos. Número dos, los coatitas. Y los coatitas eran los que cuidaban los elementos más sagrados y transportaban el arca. Estos eran los que podían llevar sobre los hombros. Cualquier levita no lo podía hacer. Aparte de ser levita, tenía que ser coatita, porque había un tercer grupo, y el tercer grupo era de los meraritas. Y los meraritas eran los que cuidaban los elementos estructurales del templo. Llevaban la madera y llevaban ciertos elementos de ese tipo. Hay gente que está en la iglesia, y la presencia de Dios en la iglesia es para todo aquel que quiera recibirla. Pero hay gente que se limita. Hay gente que se limita. Y el Señor quiere que tú no solamente seas levita, sino que seas coatita. Que seas de aquellos que portan la presencia de Dios. Amén. Yo creo que aquí no pasa, porque esta es una iglesia de alto nivel. Aquí ya no hay de ese tipo de gente que se acerca al pastor o a la pastora y le dice, pastor, ore usted por mí, porque a usted Dios sí la escucha. Aquí eso no pasa, yo creo que no. ¿Cierto que no?
Líder, venga ahora usted líder porque a usted sí Dios lo escucha. Entendemos que hay refuerzos que hay que dar. Comprendemos que a veces necesitamos ser acompañados en oración, ¿sí o no? En el poder del acuerdo. Pero usted tiene que convertirse en un productor de oración, no solamente en un demandante de oración. Usted tiene que producir oración. Toque a su vecino, sacúdalo y dígale, tienes que producir oración. No, pero sacúdalo que se le caiga el polvo del desierto. Dígale, tienes que producir oración. No solamente demandar oración. Porque hay gente que viene a la iglesia solamente a demandar, pero no produce. Ese es el tipo de gente que cuando está en el culto, mientras los ministros están adorando, él está bostezando. Que mientras los ministros están adorando, él está chateando, está en otro lado. Usted tiene que ser de los que están conectados para que juntos produzcan oración. Y ahí la cosa cambia. Ahí usted se convierte en un intercesor para su casa, en alguien que clama, que Dios le muestra y que Dios trae bendición sobre su casa. Se convierte en un Obed Edom, que hace que todo en la casa sea bendecido. Porque yo creo que eso es lo que Dios quiere. Wow, cuando uno va a una casa que está bendecida, hermano, es diferente. Una casa donde el que vive ahí porta la presencia de Dios, eso es diferente. Ese es el tipo de casa que cuando usted llega, usted se sienta y usted no se quiere ir. Porque usted siente una paz, una tranquilidad. Pero hay lugares que donde cuando usted llega, usted no ve la hora de irse de ahí. Usted lo que siente es turbación, ansiedad, porque usted sabe que en esa casa lo que hay es gritería, chisme, una mamá alegona, un papá alegón. Y usted sabe que una de las cosas que contrista la presencia del Señor es la gritería. Eso dice la palabra. Eso contrista la presencia del Señor. Una persona gritona, no estoy hablando que usted no pueda levantar la voz, pero gritón, usted debe de ser cuidadoso. Amén. Entonces no basta solamente con ser levita, había que ser coatita. Y dice la palabra que lo siguiente que David hizo, número uno, le dije que había preparado lugar. Número dos, el arca tenía que reposar sobre los hombros de los levitas. Pero número 3, lo leímos ahora en el versículo número 12. Vosotros que sois los principales de los padres, de las familias, de los levitas. Y aparece esa palabra clave: santificaos. Porque la presencia de Dios habita sobre aquellos que están en santidad. Dígale a su vecino, la santidad todavía es necesaria. Pero sacúdalo, si usted lo ve que está durmiendo, dígale, vaya a duerme a la casa. Diga conmigo, la santidad todavía es necesaria. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos ser santos. Y ojo con lo que le voy a decir aquí. No solamente necesitamos una santidad externa, esa es fácil. Necesitamos una santidad interna, porque más importante que las acciones son las intenciones. Debemos cuidar las intenciones de nuestro corazón. Por eso dentro del Nuevo Testamento usted se va a encontrar a un Jesús que dijo: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¿Sí? Porque antes lo que era más complejo era cometer el acto. Pero Jesús dice que cualquiera que desea, que tiene ese deseo por estar con esa mujer, maquina en su corazón, tiene en su mente eso, ya adulteró con ella. Y no estoy hablando de tentación, estoy hablando del que maquina en su mente. Eso es lo que Jesús está hablando: maquinar y jugar en la mente con esa persona. Aunque nunca la ha tocado, la intención en su corazón ya está. ¿Y sabe por qué Jesús se remite a eso? Porque si usted es capaz de cuidar sus intenciones, no llegará a cometer acciones. ¿Me comprende? La santidad todavía es necesaria y todavía seguimos batallando contra nuestros miembros. Todavía tenemos que negarnos a cosas. Todavía seguimos luchando. Todavía sigue aplicándose el versículo que dice que si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Todavía nos toca a veces cerrar las redes sociales para no caer en la tentación. Bueno, por lo menos a mí me toca, porque yo todavía sigo siendo humano. De pronto usted que ya es querubín, arcángel, serafín o ser viviente, a usted no le pasan ese tipo de cosas. Pero a mí todavía me toca batallar con mis miembros y me toca no rendirme ante ellos. No sé a cuántos más les toca todavía. ¿A cuántos todavía les toca a veces andar como un caballo así, mirando solamente hacia el frente, para no ceder ante una mirada que puede llevarte a maquinar lo que no tienes que maquinar?
Todavía seguimos luchando con las intenciones de nuestro corazón. Oiga, ministro, hay gente que dice, pastor, es que Dios conoce mi corazón. Yo digo, claro, eso es lo peligroso, que Dios lo conoce. Y el corazón es más engañoso que todas las cosas. Yo puedo engañar al pastor, puedo engañar al líder, pero a Dios que conoce todo, que pesa los corazones, no lo puedo engañar. Entonces hay gente que para justificarse dice, es que Dios conoce mi corazón. Vaya problema. Dios sabe por qué lo quieres hacer, por qué te quieres ir, por qué quieres hacer tal cosa. Dios ya pesó tu corazón. Y lo que el Señor le pide a los levitas es santifíquense. Necesitamos santificarnos. No sé usted, pero yo necesito santificarme más. Yo necesito seguir viviendo en santidad cada día, como el apóstol Pablo. Cada día golpeo mi propio cuerpo, no como quien golpea el aire, sino como el que golpea su propio cuerpo y lo somete. Yo creo en la gracia de Dios. Y creo que la salvación es por gracia y es por fe. Pero la santificación, la gracia es instantánea, pero la santificación es un proceso. Y es un proceso del cual yo participo, negándome a mí mismo. Porque uno quiere hacer una cantidad de cosas. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. A veces el viejo hombre quiere descrucificar. ¿No? ¿No le pasó? ¿No le pasa? Que a veces el viejo hombre como que quiere, y como que usted va manejando el carro y lo cerraron, usted dice, se lo voy a tirar también, o yo lo alcanzo y lo miro feo. Y le digo unas cuantas verdades bíblicas en el nombre de Jesús. A veces el viejo hombre se quiere. Uno no todos los días amanece tan santo. Pero es ahí donde yo no me puedo justificar en mi pecado para seguirlo haciendo, sino que tengo que someter mi vida al Señor para ser digno de ser un portador de la presencia de Dios. Amén, iglesia. Siguiente protocolo o norma dentro de ese protocolo. El versículo 15 dice que los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras como lo había mandado Moisés. Eso lo habla en el libro de Números, conforme a la palabra de Jehová. Versículo 16. Y aquí se rompe algo. Aquí David entra en un protocolo que ya no hace parte de lo que hasta ese momento existía, sino que hay algo que ya aquí entra por revelación. Lo que David empieza a hacer a partir de aquí ya no hace parte del protocolo de Moisés, sino que ahora hace parte del protocolo de David. Y este protocolo que David establece hace que el corazón de Dios sea cautivado. Tanto así que la palabra del Señor dentro de los profetas menores, pero luego en el libro de Hechos, promete restaurar el tabernáculo de David, no el de Moisés, ni siquiera el templo majestuoso de Salomón, sino que dice que restauraría el tabernáculo caído de David. Porque hay algo que David establece dentro de los protocolos de la presencia de Dios que ni Moisés ni Salomón habían establecido, o estableció luego Salomón. ¿Y qué hace? Dice que asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos cantores con instrumentos de música, con salterios, con arpos, con címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y usted se va a encontrar ahí que David se busca expertos. Tanto así que usted va a leer en el capítulo 16 y 17 que habían maestros cantores que enseñaban a cantar. ¿Y qué es lo que David está haciendo? Dice, para trasladar el arca hay que adorar. La adoración no es un relleno en medio del culto. La adoración hace parte de esa preparación espiritual para traer sensibilidad a la presencia de Dios en mi vida. Cuando yo adoro, lo que estoy haciendo es conectándome a la red Wi-Fi del cielo para que, ese es el protocolo. Dentro de las redes existe algo que es un protocolo de comunicación para que los datos puedan ser enviados en doble banda, de allá para acá y de aquí para allá. Y cuando yo adoro, mi adoración, lo que sube en adoración, baja en bendición. Lo que sube en adoración, baja en bendición. Entonces la adoración me conecta con el cielo para traer sensibilidad a mi espíritu y poder percibir la revelación del Señor.
Por eso es necesario que usted establezca adoración en su vida. Cuando usted venga al culto, participe del momento de adoración. ¿Para qué? Para usted tener sensibilidad espiritual, y cuando el hombre de Dios hable, la mujer de Dios hable, usted pueda percibir la palabra. Porque usted viene de su casa, viene del trabajo, y si usted no ha establecido comunión con Dios, lo que sucederá es que usted va a rechazar esa palabra porque su mente está bloqueada. Cuando usted y yo adoramos, aquietamos nuestro ser. Hoy en día la gente sufre de algo que se llama SPA, síndrome de pensamiento acelerado. Tiene la mente a todo dar. La lucha en estos tiempos es por el enfoque, por la concentración. Quien sea capaz de callar sus pensamientos será una persona victoriosa en los próximos años. Y la adoración tiene esa capacidad de aquietarte, de tranquilizarte, para poder percibir, escuchar y hablar con Dios. El apóstol Pablo sabía esto. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 5, verso 18. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo entendió el protocolo que David había establecido. Entendió el principio de adoración como un principio que preserva la presencia de Dios en mi vida. Por eso David utiliza la adoración para llevar el arca, pero luego hace algo inusual. Establece porteros y cantores que adoren, que cuiden y que canten y adoren al Señor 24/7. ¿Qué es lo que está hablando Pablo aquí? ¿Cómo una persona cuida la presencia de Dios? Cuando se mantiene en una adoración constante en su corazón. Así como es necesario preparar un lugar para tener un encuentro con Dios, por eso le dije que luego le hablaría por qué era importante no solamente preparar el lugar físico, sino preparar mi vida, porque ahora yo soy portador de la presencia de Dios. En ese lugar físico donde tengo ese tiempo de quietud, establezco secreto. ¿Qué establezco ahí? Pero cuando salgo de ese lugar, voy en mi moto, voy en mi carro, estoy cocinando, estoy haciendo el trabajo que me toca hacer durante el día, ya no establezco secreto, ahora establezco comunión. Y eso es lo que te hará ser una persona diferente. Cuando tú comprendes que Dios no se quedó en el lugar secreto, sino que tú eres levita y el arca está sobre tus hombros. Y ahora, mientras vas manejando, vas adorando al Señor. Mientras vas cocinando, allí picando esa cebolla y ese tomate, le estás diciendo: gracias, mi amado Padre. Gracias, mi amado Señor. Toma más de mí, dame más de ti, Señor. Aquí está mi vida, te adoro, te exalto. Por eso la palabra dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque ahora pasaste no solamente del lugar secreto a convertirte en una persona de comunión. En el lugar secreto tienes intimidad. Pero tú no te puedes quedar allí. Si no, necesitarías orar 14 horas, 8 horas. Y no toda la gente tiene ese tiempo para establecer tiempos tan largos de oración. Pero hay algo que sí puedes hacer: adorar, exaltar al Señor en tu corazón durante todo el día. Eso te hará ser una persona adelantada, porque Dios te va a ir hablando en el camino. Y es ahí donde el Señor te dirá: no te metas por aquí, hoy no vayas por ahí, hoy métete por acá. Es ahí donde el Señor te mostrará el verdadero rostro de algunas personas, porque estás en comunión constante con el Señor. Y el Señor te revelará y hará que la careta de algunos se caiga, porque tú escuchas las palabras pero no estás viendo el corazón. Y es ahí donde el Señor desenmascara y muestra esos espíritus jezabélicos, muestra esos espíritus de Pitón, muestra su espíritu de Absalón, esos engañadores.
ahí. ¿Pero por qué? Porque tú estás conectado con el cielo. David hace algo que no habían hecho antes: establecer adoración 24/7. Eso trae transformación. Y es algo que tú vas a empezar a hacer, si no lo hacías, de ahora en adelante. No necesitas levantar la voz. No necesitas ir al supermercado y coger el arroz y bla, bla, bla. No, no, no. Estás adorando, estás exaltando. Señor, toma mi mente. Señor, guarda mis ojos. Señor, estoy en tus manos. Señor, te bendigo. Señor, te exalto. Y eso no le dará cabida al enemigo en tu mente. Te va a rebajar la ansiedad, porque eso hará que los dardos de fuego del maligno no puedan entrar en tu mente. ¿Para cuántos me hago entender en esta mañana? Dígale a su vecino: serás un practicante de la presencia de Dios. Y creo que ya le hablé mucho en esta mañana y como que lo dejé bombardeado, así como que. Entonces no quiero mandarlo a su casa con la cabeza loca. Sigamos un protocolo, sigamos los principios, la forma en que Dios lo estableció. La adoración es importante. Mire, usted va a ver milagros, los va a ver. Usted no le va a pasar ya no le va a pasar eso de que se le rebotó un endemoniado allí. Y entonces usted dice: espéreme que en la iglesia vuelvan a establecer 3 días de ayuno y de vigilia. Yo entro en esos 3 días de ayuno y de vigilia y vengo y oro por usted. No, usted estará preparado constantemente. ¿Sabe por qué? Porque cuando el hacha está afilada, siempre encontrará que cortar. Y usted estará afilado por la presencia de Dios. Y se va a convertir en una persona que va a hacer respuesta a conflictos inesperados por causa de la sabiduría que te dará la presencia de Dios. Tendrás el plus de la inteligencia espiritual en tu vida.